Hoy nos metemos de lleno en una de las obras más importantes y la verdad más duras del siglo XX, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y ojo, porque esto no es solo un libro, es una lección sobre la increíble capacidad de resistencia del ser humano, escrita desde el mismísimo infierno. Y creo que tenemos que empezar con esta cita porque en el fondo lo resume todo. La idea de que incluso cuando te lo han quitado absolutamente todo, todavía te queda la libertad de elegir tu actitud. Bueno, esa es la idea central, la bomba que nos dejó Frankl y que vamos a desgranar ahora. Para entender bien su magnitud, vamos a hacer un pequeño recorrido. Primero veremos por qué este libro es mucho más que un testimonio. Luego, analizaremos la psicología de un prisionero tal y como él la observó. Descubriremos qué es eso de la última libertad humana. Exploraremos su gran teoría, la voluntad de sentido, y terminaremos viendo por qué es tan increíblemente relevante hoy en día. Vale, vamos con lo primero. Lo que convierte a este libro en un clásico no es solo que te cuente el horror, que lo hace, es su capacidad para sacar de ahí, de un campo de concentración, una lección universal sobre la vida. Y aquí está la clave de todo, de verdad. Frankl no era solo un prisionero más, era un psiquiatra. Así que mientras vivía en su propia piel ese horror absoluto, su mente no dejaba de analizar. Observaba sus propias reacciones, las de sus compañeros, intentando responder a la pregunta del millón. ¿Qué hace que una persona siga adelante cuando ya no queda, aparentemente, nada por lo que luchar? Y vamos a ver cómo lo desglosa él, porque no se limita a contar cosas que pasaron. No. Estructura todo lo que ve en un análisis clínico, casi como un mapa de las fases psicológicas por las que pasaba la gente allí. Y él identificó 3 etapas muy claras. La primera, claro, el shock de la llegada, esa sensación de incredulidad de esto no puede estar pasando. Después, y esto es durísimo, una fase de apatía total. Él la llama una especie de muerte emocional, que en realidad era un mecanismo de defensa, un caparazón para poder sobrevivir al día a día. Y por último, algo de lo que casi nunca se habla, la psicología del que es liberado, el reto enorme de volver a sentir, de volver a un mundo que ya no es el tuyo, a menudo con una amargura y una desilusión terribles. Y aquí, de verdad, llegamos al núcleo de su descubrimiento, al concepto que lo cambia todo. La idea de que lo importante no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con eso que nos pasa. Es el poder de la elección interior. Frankl lo que sostiene es que te pueden quitar tu casa, tu familia, tu salud, incluso tu dignidad. Pero hay algo, una sola cosa, que nadie te puede arrebatar. La libertad de decidir cómo vas a responder a todo eso. Esa capacidad de elegir tu actitud es, para él, la última y más poderosa de las libertades humanas. Claro, de una revelación tan profunda, forjada no en un despacho cómodo, sino en la experiencia más brutal imaginable, tenía que nacer algo. Y de ahí nació su propia escuela de psicoterapia, la logoterapia. Logoterapia viene del griego logos, que significa sentido. O sea, no puede ser más directo. Es una terapia que se centra justo en eso. Su idea es que la principal fuerza que mueve al ser humano no es la búsqueda de placer ni de poder, sino la búsqueda de un sentido para su vida. Y aquí es donde vemos lo rompedor que fue su pensamiento, ¿eh? Si lo comparamos con los otros gigantes de la psicología, a ver, mientras que Freud decía que nos mueve la voluntad de placer y Adler defendía la voluntad de poder, llega Frankl y propone una tercera vía. Lo que de verdad nos impulsa, lo que nos mantiene en pie, es la voluntad de sentido. Esto nos lleva a una de sus ideas más difíciles de digerir, pero también de las más esperanzadoras. Ojo, Frankl no dice que sufrir sea bueno, para nada. Lo que dice es que cuando el sufrimiento es inevitable, como una enfermedad terminal o una gran pérdida, todavía se le puede encontrar un propósito. La actitud que se toma ante ese dolor puede transformar una tragedia personal en un verdadero logro humano. Y ahora la pregunta es, vale, y todo esto, escrito hace ya muchas décadas, ¿qué nos dice hoy? Pues vamos a ver que su mensaje resuena con una fuerza increíble en nuestro mundo actual. Un mundo que a menudo va a 1000 por hora, lleno de distracciones y a veces con una extraña falta de rumbo. Frankl fue un visionario, es que acuñó este término que parece que lo escribió ayer, la neurosis del domingo. ¿A qué suena familiar? Es esa sensación de vacío que aparece cuando se acaba el ruido y el estrés de la semana. Llega la calma y de repente nos damos de bruces con una falta de propósito. Hoy lo llamaríamos la angustia del scroll infinito o del silencio entre una serie de Netflix y la siguiente. Es que se adelantó a su tiempo. Y su impacto, bueno, los números hablan por sí solos. Se ha traducido a decenas de idiomas, está considerado uno de los libros más influyentes de la historia en sitios como Estados Unidos, pero más allá de las cifras, lo que hay son millones de vidas que han encontrado un nuevo rumbo gracias a su mensaje. Así que si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa, quizás sería esta. La felicidad no es la meta. Según Frankl,
No hay que perseguirla. La felicidad es en realidad un efecto secundario. Es algo que aparece solo, de forma espontánea, cuando nos dedicamos a una causa que es más grande que nosotros mismos, o cuando nos entregamos a otra persona. La meta es el sentido. La felicidad es la consecuencia. Y así, Frankl nos deja con la pregunta del millón, la más importante de todas. En este mundo nuestro, tan lleno de ruido, de notificaciones, de distracciones constantes, su obra nos obliga a parar un segundo, mirar hacia adentro y plantearnos de verdad, en última instancia, qué es aquello que da sentido a nuestra vida.